30 noviembre 2017 0938 y Z. Reclama que Catalu cerrar interrogación a gestione todos los impuestos fotos anticogoyudo v cerrar interrogación de Atlas LL cerrar interrogación del Partido del Socialistes de Catalunya PSS. Miquel y Z. Defiende en una cerrar interrogación culo que publica hoy El Mundo, una nueva hacienda catalana, que asumir cerrar interrogación a cerrar interrogación la recauda si cerrar interrogación en gesti cerrar interrogación en de todos los impuestos que pagamos en Catalu cerrar interrogación a y Z se adelantas al nuevo modelo de financiación y cerrar interrogación en auton cerrar interrogación mica que deber proponer el PSOE y su planteamiento supone partir la actual agencia tributaria estatal para construir un nuevo fisco de corte federal. La agencia estatal perder cerrar interrogación a presencia directa en Catalu cerrar interrogación en favor de la nueva hacienda regional, que centralizar cerrar interrogación a tambi cerrar interrogación n, la inspección cerrar interrogación n de los contribuyentes. Por tanto, la investigación cerrar interrogación n sobre la familia de Jordi Pujol no depender cerrar interrogación allá directamente de la agencia estatal, sino de la auton cerrar interrogación mica catalana. Por otra parte, la propuesta de IZ de condonar parte de la deuda de Catalu cerrar interrogación a con el Estado, ha suscitado CR cerrar interrogación ticas en el seno del PSOE, y ha abierto una brecha entre los varones. El planteamiento del socialista Catal cerrar interrogación en supone relanzar el CAP cerrar interrogación tulo tributario del Estatut de Catalu cerrar interrogación y desarrollarlo como no se ha hecho hasta ahora en ninguna comunidad aut cerrar interrogación noma al margen de las forales. Defiende un fisco federal, sin presencia directa de la agencia estatal y nueva hacienda catalana no actuar cerrar interrogación. Sin embargo, con total autonomía cerrar interrogación a como en el PAS cerrar interrogaciones en Vasco y Navarra, sino que aceptar cerrar interrogación en sus cerrar interrogación pula representantes del Estado, y actuar cerrar interrogación a cerrar interrogación en consorcio con la administración y cerrar interrogación en el central del Estado, segundo cerrar interrogación en específica y Z, que incluye esta iniciativa en su programa electoral. Para los comicios auton cerrar interrogación micos del PR cerrar interrogación simo 21 de diciembre. La actual vicepresidenta del gobierno, Soraya S. cerrar interrogaciones de Santa Mar cerrar interrogación. Crítico. En 2007, esta F cerrar interrogación remula, por suponer la desaparición y cerrar interrogación en de la hacienda estatal en Catalu cerrar interrogación y cerrar interrogación acabar con la unidad entre los spa cerrar interrogación no les. El PP se opuso a esta amenaza, entre otras y presentó un recurso contra el estatut ante el Tribunal Constitucional, pero esta institución cerrar interrogación en decidí no rechazar este apartado tal y como estaba formulado. Finalmente, el art cerrar interrogación culo 204 establecí que cerrar interrogación la gesti cerrar interrogación n, recauda si cerrar interrogación n, liquida si cerrar interrogación n e inspecci cerrar interrogación n de todos los tributos propios de la Generalitat de Catalu cerrar interrogación as, como, por delegación cerrar interrogación n del Estado, de los tributos estatales cedidos totalmente a la Generalitat, corresponde a la agencia tributaria de Catalu cerrar interrogación. Pero, en su apartado 2, recalca que cerrar interrogación la gesti cerrar interrogación n, recauda si cerrar interrogación n, liquida si cerrar interrogación n e inspecci cerrar interrogación n de los dem cerrar interrogaciones e impuestos del Estado recaudados en Catalu cerrar interrogación a corresponder a la administración cerrar interrogación n tributaria del Estado, sin perjuicio de la delegación cerrar interrogación n, que la Generalitat pueda recibir de cerrar interrogaciones de. Para ello se prevé cerrar interrogación a crear un consorcio que puede cerrar interrogación a convertirse en el futuro en una institución cerrar interrogación n cerrar interrogación nica. Y Z estira el estatut y convierte esa posibilidad en realidad y pide centralizar, sin tardanza en la agencia catalana cerrar interrogación todos los impuestos. Ya es cerrar interrogación en cedidos de manera total, parcial, o sin cerrar interrogación en tipo de cesi cerrar interrogación n. La diputada y portavoz con cerrar interrogación mica del PSC, Alicia Romero, se cerrar interrogación a la, que el objetivo
es construir una hacienda federal cerrar interrogación, como la que funciona en los L cerrar interrogación de alemanes, y asegura que incrementar cerrar interrogación a cerrar interrogación la eficiencia. El modelo consiste en que la agencia tributaria catalana absorber cerrar interrogación a la delegación cerrar interrogación N de la agencia tributaria estatal en Cataluña cerrar interrogación para ocuparse de todo. En su cerrar interrogación pula no haber cerrar interrogación a mayor cerrar interrogación a estatal, sino paritaria con la Generalitat. Al igual que la Hacienda Foral, este nuevo organismo recaudar cerrar interrogación a todos los impuestos, y si quedar cerrar interrogación allá con la recaudación cerrar interrogación N, transfiriendo al Estado exclusivamente los tributos no cedidos en el sistema de finanzas y cerrar interrogación N. De este modo, la Generalitat de Cataluña cerrar interrogación a no tender cerrar interrogación, a que esperar como hasta ahora dos a cerrar interrogaciones, antes de que el Ministerio de Hacienda les liquide su parte definitiva del pastel, sino que se la quedar cerrar interrogación a de entrada. La agencia catalana asumir cerrar interrogación a la inspección cerrar interrogación N, y la Casa de Evasores como las familias Pujolsec cerrar interrogación N, el PSC, ya no haber cerrar interrogación a problemas de coordinación cerrar interrogación N, puesto que un solo organismo se encargar cerrar interrogación a de todos los impuestos. Tanto los SPEC cerrar interrogación ficos autón cerrar interrogación micos como los estatales. En opinión cerrar interrogación N de Romero, que se remite al programa electoral del PSC, la F cerrar interrogación remula de trabajar cerrar interrogación en consorcio, implicar cerrar interrogación a cerrar interrogación compartir la gestión cerrar interrogación N, recauda si cerrar interrogación N, liquida si cerrar interrogación N e inspección cerrar interrogación N de todos los impuestos que pagamos. El PSC defiende un principio federal que incluye también cerrar interrogación N, una simplificación cerrar interrogación N del sistema de finanzas y cerrar interrogación N en el que ese cerrar interrogación lo hace cerrar interrogación a un fondo interterritorial cerrar interrogación a repartir de manera igualitaria, que garantice cerrar interrogación la ordinalidad. Es decir, que las comunidades EIME cerrar interrogación SPR cerrar interrogación SPERAS no se vean relegadas en el reparto. Y Z enmarca este nuevo modelo dentro de la mejora de la financiación y cerrar interrogación N de la Generalitat e insiste en su art cerrar interrogación culo en la necesidad de que el Estado perdone parte de los 52.499 millones de euros que le debe Cataluña cerrar interrogación a desde que fue rescatada por el FLA. Cerrar interrogación hay que recuperar autónomo cerrar interrogación a financiera y con cerrar interrogación mica real. Defiende el socialista catalán cerrar interrogación N, y eso implica cerrar interrogación afrontar el problema de la deuda auton cerrar interrogación mica en la L cerrar interrogación NEA de discusión cerrar interrogación N planteada por la comisión cerrar interrogación N de expertos, y recogiendo la reflexión cerrar interrogación N del ministro Montoro sobre una quita parcial de la misma cerrar interrogación. El PP rechaza condonar deuda y arremete contra el Simpa de Iseta. El candidato del PSC alude a diversas declaraciones del ministro la pasada primavera, en la que no descartaba condonar deuda auton cerrar interrogación mica, pero, posteriormente, el pasado julio tilde de cerrar interrogación inconveniente esa idea. De hecho, fuentes gubernamentales aseguraron ayer a este diario que lo que hay que hacer cerrar interrogación es mejorar el sistema de finanzas y cerrar interrogación N auton cerrar interrogación mica, pero sin quitas de deuda, que cerrar interrogación ser cerrar interrogación han soluciones puntuales, que no resolver cerrar interrogación han el problema. El coordinador general del Partido Popular, Fernando Martí cerrar interrogación Esmaillo, ayer, la puerta en declaraciones en Tarragona, a lo que denominan cerrar interrogación el Simpa de Iseta. Cerrar interrogación en este por autorización cerrar interrogación S. Lo que hay que hacer es pagar las deudas, afirmó. Por lo que el planteamiento de Iseta cerrar interrogación es una ocurrencia que no conduce a ninguna parte. El dirigente del PP recalcó